Buenas, bienvenidos y bienvenidas al tercer vídeo de táctica de la Escuela de Cine de Azuqueca. En el vídeo de hoy dejamos ya los importantes patrones de juego de estas 2 semanas anteriores y nos introducimos en los principios tácticos generales. Aquí César y Guille os hablarán de algunos factores generales a tener en cuenta antes y durante un partido. Disfrutadlo. Chao, chao. Como ya os comentamos en el primer vídeo de la táctica, un aspecto importantísimo es seguir un plan. Es necesario salir a la pista con una idea clara del juego que vamos a desarrollar. En relación a este plan, hay que tener en cuenta básicamente los siguientes apartados: el tipo de juego propio y el del contrario, y la condición física propia y la del contrario. Controlar el juego, consistencia y seguridad. La mayoría de las veces los partidos se pierden o los pierde nuestro contrario, ya que se obtiene más puntos por errores de nuestro oponente que por aciertos propios. Sin embargo, no por ello hay que jugar pensando en no fallar, sino que hay que hacerlo de forma que puedas controlar el riesgo de las jugadas, encontrar el equilibrio del juego de defensa y el juego de ataque. La palabra clave en este caso es consistencia, es decir, que nuestro juego sea sólido, seguro y controlado, de forma que sea difícil de superar por el contrario. Explotar los puntos débiles del contrario. Es fundamental intentar forzar a nuestro adversario para que cometa errores, ya sea directamente o indirectamente. Por ejemplo, si sabéis que vuestro oponente tiene un segundo servicio muy flojo, es conveniente atacarlo y aprovecharse de esa situación para subir a la red o ganar el punto de forma directa. Jugar variado. Como jugadores deberéis tener la capacidad de variar vuestras características técnicas y tácticas según sean las circunstancias del partido. Por ejemplo, si os enfrentáis al típico jugador pasabolas con un juego consistente y seguro, la mejor táctica que podéis utilizar es variar mucho el juego para sacarlo de su esquema habitual. Tomar la iniciativa. Debéis saber cuándo hay que tomar la iniciativa durante un punto o en el transcurso de un partido para desequilibrar la situación y dominar la jugada siempre que os sea posible, sobre todo al servicio y, si se puede, al resto del segundo saque. Jugad al porcentaje. Se trata de minimizar errores. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues aquí os dejamos algunos consejos. No empujar la bola ni querer ganarla con el primer golpe. Se trata de ir dominando al contrario y forzándole a que cometa el error. No hay que tratar de pegar las líneas. Jugad con seguridad y con margen. Pegad el saque a un 70-80% de potencia en lugar de intentar hacer un saque directo. En las guardias bajas, jugar profundo para forzar al rival. En las altas, pegar duro e intentar hacer el golpe ganador. Y en las boleas que nos llegan a gran potencia, bloquearlas dirigiéndolas al lado contrario del adversario. En resumen, en cuanto al juego de porcentajes, debemos saber con qué golpes, en qué situaciones y ante qué pelotas nos mostramos más efectivos y obtener un mayor rendimiento de cara al resultado final. Bueno, yo voy a continuar con los principios tácticos generales. Empezaré con el de anticipación, que es la capacidad que tiene el jugador de adelantarse a las intenciones del contrario para obtener cierta ventaja en la jugada. Tenemos dos tipos de anticipación. Una es la anticipación total, que es la predicción de lo que hará el adversario en una situación dada. Y dos, la anticipación parcial, que es la predicción de lo que no hará el contrincante. Un ejemplo muy claro es cuando el jugador contrario golpea la bola tarde, llega muy apurado y se ve que va a proceder a realizar un golpe cortado defensivo. Es muy interesante que vosotros os adelantéis hasta media pista para intentar realizar una volea, y de este modo conseguiréis una situación de ventaja con el contrario descolocado ya en la pista. Otro principio táctico general muy importante es el de adaptación, o cambio de táctica, o también llamado plan B. Cuando en ocasiones vuestro plan táctico decidido que tenéis previo al partido no resulta y os está haciendo perder el partido, en estas circunstancias de dominio por parte del adversario deberéis adaptaros y pensar en la mejor solución. Aquí os proponemos algunas de las pautas. Una de las pautas más importantes es la de no precipitaros al cambiar. A veces, cuando se ha perdido de manera ajustada un set, como un 7-6 o un 7-5, no significa que se haya jugado equivocadamente. Otra de estas pautas es la de forzar al contrario a hacer el juego que no le gusta. Por ejemplo, cuando jugamos con el jugador al que nosotros denominamos pasabolas, le podemos sacar de su zona de confort y subir a la red para hacer los puntos más cortos, o atraerle a él hacia la red con bolas cortas o hacerle dejadas para que los puntos duren menos. Otra de las pautas, también muy importante, es la de cambiar cuando nada más funciona o tener un plan B.
cuando se va perdiendo de una manera muy abultada o por un marcador muy amplio, debéis reconocer que las posibilidades de ganar son muy reducidas y hay que hacer un giro radical en el planteamiento del partido. Tener este plan B, esto supone que a veces realizar un tipo de juego con el que no estáis a gusto, pues va a ser a lo mejor lo más adecuado. Por ejemplo, tirar globos altos para cambiar el ritmo del peloteo o subir a la red tanto como en los saques como en los restos. Otro de los principios tácticos generales es el de desplazar al contrario. Es la táctica más simple y la más aplicada. Se le denomina el cambio de direcciones. Un ejemplo muy claro es cuando tenemos un jugador enfrente que golpea muy bien la bola en parado desde el fondo de la pista, pero sin embargo, cuando se les mueve no les es tan fácil ejecutar sus golpes. Otra táctica muy útil es la de elevar la pelota en situaciones comprometidas. De esta forma se consigue ganar tiempo para recolocarse y mantener al contrario en el fondo de la pista, de forma que no pueda atacaros y subir a la red cuando ejecuta un golpe ganador. La pelota tiene que ir profunda y con una altura considerable, para que dispongáis de más tiempo. En este caso, el golpe más aconsejable es el del liftado. Otro principio general táctico muy importante es el de atacar con el golpe bueno y cubrirse el malo. Por ejemplo, si vuestro golpe bueno es el de la derecha, usarla siempre que podáis, y así, de ese modo, os cubriréis vuestro golpe de revés. El siguiente es la toma de decisiones, también conocido como intención del golpe. Dependiendo de qué golpe decida realizar y en función de múltiples factores como la técnica propia, el estado de confianza y la situación del partido, realizaremos un golpe defensivo, neutro, ganador o de preparación. Y hasta aquí el tercer vídeo de táctica de la Escuela Municipal de Tenis de Azuqueca de Henares. En el próximo vídeo hablaremos de las distintas fases del juego en individuales. Estos son el servicio, el resto, peloteo desde el fondo, subida a la red y volea, juego de fondo contra juego de red y passing. Esperemos que os haya gustado y lo podáis poner en práctica en las pistas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.